Hola a todos, este es el curso de Office 2007 y vamos a hacer el trabajo práctico 8 de Excel avanzado. Vamos a trabajar con el documento TP8 y una vez que lo abrimos tenemos que trabajar en la hoja productos. Primero tenemos que nombrar el rango de los datos con el nombre tabla. Selecciono todos los datos y le aplico el nombre tabla. Si queremos ver cómo quedó eso, podemos venir a fórmulas, administrador de nombres, y ahí tenemos el nombre tabla que se refiere a la hoja productos desde A3 a E22. El siguiente paso dice armar una tabla dinámica en una nueva hoja llamada resumen. Entonces, posicionando el cursor en cualquier lugar de la tabla, vamos a insertar tabla dinámica. Nos aseguramos que el rango seleccionado sea el correcto y le decimos que vamos a crearlo en una nueva hoja de cálculo, que es lo que viene por defecto. Aceptar, y esta hoja se va a llamar hoja 1, pero como el trabajo nos pide, lo vamos a renombrar. Clic derecho, cambiar nombre, resumen, enter. Ahora tenemos la tabla dinámica vacía y lo que tenemos que hacer es mostrar el total del stock de los productos por cada categoría. O sea que lo que voy a necesitar es el stock de productos, voy a necesitar la suma del stock de productos. Tengo un total de 204 productos, pero los quiero ver por categoría, así que voy a arrastrar categoría. Entonces tengo ahí los productos de cada categoría. Después, si quisiera, podría filtrar y mostrar solamente lácteos, o lácteos y tocador, o todos los productos. Bien, paso siguiente, seguimos con la hoja productos y tenemos que aplicar un filtro avanzado de acuerdo a las condiciones especificadas en el rango S3 y S4. Vamos a ver qué hay en S3 y S4. Rango S3, S4. El filtro avanzado entonces me va a mostrar todos los productos cuya categoría es tocador. Fíjense que este campo de acá, categoría, coincide exactamente con este de acá. Yo podría poner en vez de categoría stock o precio de lista o cualquiera de los encabezados de columna que tengo en la tabla. Nuevamente me posiciono en cualquier lugar de la tabla y vamos a ir a datos, filtro, pero en este caso avanzado. Esto me va a pedir primero que le diga cuál es la lista que voy a filtrar. Fíjense que como estaba posicionado dentro de la lista, ya me la selecciona automáticamente. Asegúrense que le seleccione la lista con los rótulos, con los encabezados de cada columna. Después, ¿cuáles son los criterios que vamos a utilizar? Bueno, los teníamos clic en S3 y S4, así que hacia allá vamos. S3 y S4. Fíjense entonces, la lista va de A3 a E22, los criterios de S3 a S4, y por último me pide que deje el resultado del filtro en la celda S6. Si yo lo dejara así y le doy a aceptar, me va a filtrar la lista en el mismo lugar, es decir, de la lista original solamente me va a mostrar los productos filtrados, es decir, aquellos cuya categoría sea tocador. Pero como el trabajo nos pide copiarlo a S6, vamos a hacer clic en copiar a, y acá vamos a marcar la celda S6, que es esta. Cuando terminemos, a partir de acá abajo me tienen que aparecer todos los productos de tocador. Hacemos aceptar y vamos a ver si funcionó. Fíjense cómo aparecieron todos los productos cuya categoría es tocador. Paso siguiente, volviendo a la lista original, aplicar un formato condicional para resaltar los productos cuyo stock sea inferior a 10 unidades. Entonces, nuevamente, selecciono todos los productos. En este caso va a ser lo mismo seleccionar los rótulos o no, pero como los que van a aparecer resaltados en rojo van a ser los productos, no selecciono los rótulos.
inicio, formato condicional, y vamos a aplicar una nueva regla a partir de una fórmula. ¿Por qué una fórmula? Porque necesito que todas las columnas no se comparen contra sí mismos, sino que todas se comparen contra el stock. Si yo utilizara esta, por ejemplo, o esta, cada celda se compararía contra sí misma. Y yo no puedo poner que esta celda se pregunte si es menor que 10, porque siempre los códigos los 9 códigos primeros van a ser menor que 10. Entonces, utilizar una fórmula. La fórmula va a ser igual el stock menor que 10. Esta fórmula va a ser verdadera si el stock es menor que 10, o va a dar como resultado falso si es 10 o más. Tenemos que modificar simplemente este pesos delante del 4 para que cuando la fórmula se expanda a todas las otras celdas, en la fila 5 el 4 se transforma en un 5, en el 6 en un 6, y así. A la columna D le dejo el signo pesos para que cuando voy cambiándola hacia la derecha siempre se refiera, siempre busque la fórmula en el stock, que es la columna D. Y después le damos el formato. El formato utiliza un relleno rojo y una fuente en blanco. Aceptar, aceptar, y ahí vemos cómo los productos cuyo stock es menor que 10 unidades quedan en rojo. Si modifico alguno, por ejemplo este en vez de 15 le digo hay 9, automáticamente cambia el formato. En vez de 10 hay 9, o en vez de 6 hay 11, automáticamente se modifica el formato. Bueno, ahí tenemos el punto 2 completo. Para el punto 3 tenemos que ir a la hoja consulta. Para el campo empleado, establecer una validación de datos de lista donde las opciones se encuentran disponibles a partir de la fila 41. Es decir, tengo que validar el campo empleado para que no me permita escribir cualquier cosa, sino que solamente pueda escribir los empleados que ya están cargados a partir de la fila 41. Para ello, me posiciono en el campo empleado y vamos a ir datos, a ver dónde está validación, acá, datos, validación de datos, y vamos a permitir una lista cuyo origen es este. Aceptar y vamos a probarlo. Si trato de escribir mi nombre, da un error indicando que no es un empleado válido. Entonces los únicos que vamos a poder cargar son los que tenemos en la lista. Después, para el código, se debe controlar que se ingrese un código válido mirando los códigos que ya tenemos en la fila productos. Como tengo que hacer una validación con una lista que está en otra hoja, necesito sí o sí darle un nombre a esa lista. Fíjense que si yo trato de validar como recién, validación de datos, lista, y le digo que el origen esté en la hoja productos, no me deja. Hago clic y no me deja. Entonces, como no puedo tomar una lista de otra hoja, necesito, o mejor dicho, para hacerlo necesito a esa lista definirle un nombre. Entonces, vamos a seleccionar todos los códigos y vamos a escribirle códigos. Enter, y ya tengo el nombre definido. Entonces ahora, validación de datos, permitir lista, origen, igual, códigos. Enter, y fíjense que ahora lo único que puedo cargar son los códigos que existen en la lista. Si trato de cargar un 45, me parece un error. Después, una vez que yo pongo código 4, quiero que automáticamente aparezca la descripción, es decir, qué producto es.
Yo sé que el código 4 es spray de 1 litro, que es categoría gaseosa, de stock 6. Bueno, todos estos datos tienen que aparecer automáticamente de acuerdo al código que yo vaya poniendo en la consulta. Para eso vamos a usar igual, buscar B. Voy a buscar este código. ¿A dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar en la tabla. Como ya tengo el nombre definido, puedo usarlo. Si no quisiera usar el nombre que definí, podría hacer clic en productos y decirle que lo voy a buscar acá. O si quieren poner los rótulos. Y quiero que me devuelva la columna 2, que es descripción. Código es la 1, descripción la 2, categoría la 3. Por último, falso, para asegurarme de que si los datos no están ordenados me devuelva el valor exacto. Si cambio el código, cambia el producto. Si no pongo ningún código, da un error. Por lo tanto, vamos a corregirlo con si.error. Si no es error, es eso. Si es error, vacío. Entonces, ahí fíjense, si pongo un código aparece, si no pongo nada, no aparece nada. Por último, vamos a esta referencia, que es el código, el valor buscado, aprieto F4 para transformarlo en absoluto, y así puedo copiar esa fórmula al resto de los campos. Entonces hago copiar, pegar, 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 y pruebo. Vamos a poner un 7. Fíjense que en todos me está devolviendo la columna 2. Bueno, la categoría es la columna 3, el stock es la columna 5, y el precio de lista es la columna 6. ¿O no? 1, 2, 3, 4, no, 4 y 5. Entonces, acá era 4 y acá era 5. Vamos a corroborar entonces que el código 7 sea shampoo, tocador, 10 unidades y precio de lista 5. Código 7 es shampoo, que es tocador, tenemos 10 unidades y precio de lista 5. Si el precio de lista digo que es 7,80, en la consulta me va a aparecer que es 7,80. Por último, para esta hoja tenemos que crear hipervínculos con estos botoncitos. Clic derecho en productos, hipervínculo a un lugar de este documento, que es la hoja productos. En resumen, hipervínculo a un lugar de este documento, que es resumen. Y stock, clic derecho, hipervínculo, stock. Probamos, vamos a productos, vamos a resumen y vamos a stock, los hipervínculos creados. Por último, en la hoja stock tenemos que utilizar la columna reponer para indicar si hay que reponerlo o no. Acá fíjense que tenemos un valor de reposición. Si la cantidad acá tenemos que poner stock, no categoría. Si la cantidad de productos es menor o igual al valor de reposición, hay que reponer. Eso es. Igual si el stock es menor o igual que el valor de reposición, sí, es decir, va a aparecer la palabra sí, como es texto, acuérdense de encerrar entre comillas, y si no, no. Copiamos y fíjense que no hay que reponer nada. ¿Qué pasó? Este dato, que es en 6, sí hay que reponer, pero fíjense, yo comparo en esta con H3, que es donde tengo el valor de reposición, es decir, todas las preguntas tienen que hacerse sobre H3, y esta se hace sobre H4, H5, H6. Entonces, inmediatamente nos damos cuenta que
había que apretar F4 para transformar la referencia en absoluta y ahora volver a copiarla para que sí funcione. No hay que reponer, pero fíjense, busca H3, todos sobre H3. Si decimos que el valor de reposición es 20, hay que reponer todo. Si fuera 18, lo único que no hay que reponer es la leche. Y después, ordenar los datos por la columna reponer. Venimos a, me paro dentro de la tabla, ordenar por reponer, y para la misma condición por descripción, o sea, agrego un nivel y le digo descripción. Una vez que los tengo ordenados por el valor, por la condición de reposición, puedo aplicar un subtotal para saber cuántos no hay que reponer y cuántos sí hay que reponer. Eso es subtotal. Para cada cambio en reponer, es decir, empieza a agruparlos todos, cuando cambia el reponer, corta la agrupación. Y lo que queremos es no que lo sume, porque no puede sumar no más no, sino que cuente cuántos hay. Y ahí tenemos que no hay que reponer 10 productos, sí hay que reponer 9 productos. Y con eso tenemos terminado el trabajo.